Muy buenas a todos y todas. Muchísimas gracias por vuestro interés en nuestro trabajo de investigación que exponemos hoy en este congreso. Este trabajo explora las razones que motivan a los estudiantes universitarios que manejan el español como lengua materna o como lengua de instrucción a estudiar ruso como lengua extranjera. Como bien se sabe, la relación político-económica entre la Federación Rusa y España ha recibido un impulso significativo, sobre todo en la última década, lo cual ha llevado a un incremento significativo en la demanda de profesionales que sepan ruso en España o en los países de habla hispana en general, para atender a los sectores económicos y sociales beneficiarios de las oportunidades económicas propiciadas gracias al aumento de los intercambios comerciales. En nuestra realidad más inmediata, en España se puede estudiar el idioma ruso en multitud de centros de enseñanza, como son las escuelas oficiales de idiomas, las universidades, los centros culturales sin ánimo de lucro, las academias privadas, etc. Todo ello hace evidente la necesidad de disponer de profesores cualificados y materiales didácticos efectivos para procurar una enseñanza adecuada de la lengua rusa como lengua extranjera. Teniendo en cuenta la indiscutible tendencia globalista a estudiar inglés actual, resulta curioso a aquellos estudiantes que eligen el ruso como lengua de especialidad cuando inician la carrera universitaria, y asimismo es interesante averiguar los motivos que les impulsan a aprender este idioma y no otro. Ahora bien, en lo que respecta a la motivación y su relevancia en el proceso de aprendizaje, y en nuestro caso particular, aprendizaje de una lengua extranjera, el ruso, diríamos que a lo largo de nuestra vida las personas estamos condicionadas constantemente por una serie de metas que deseamos alcanzar, pero muchas veces también estamos estimulados por impulsos ciegos. Sea cual sea el condicionante, lo que nos conduce a lograr nuestros objetivos es la motivación. Según la definición ofrecida por Williams y Burden de 1999, la motivación es un estado de activación cognitiva y emocional que produce una decisión consciente de actuar y que da lugar a un periodo de esfuerzo intelectual o físico sostenido, con el fin de lograr una meta o metas previamente establecidas. Esta definición coincide con la ofrecida por el Diccionario de la Real Academia Española, que define la motivación como el conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. En otras palabras, se trata de deseo o las ganas de una persona a lograr los propósitos de su interés o necesidad. Si un estudiante se siente motivado, tanto en su actitud como aptitud, se mostrará más implicado en las actividades académicas y cuando se tiene que enfrentar a problemas hará todo lo posible por conseguir su resolución indagando entre las opciones más idóneas, que se adapten a su situación de aprendizaje más inmediata. Para lograr la motivación de los estudiantes, lo primero que se debe hacer es, por un lado, conocer los tipos de motivación que existen y, por otro lado, averiguar los elementos o factores que la determinan y refuerzan. La motivación, en este sentido, actúa como una variable afectiva de carácter positivo que favorece la reducción de resistencia de los filtros afectivos y por consiguiente posibilita el procesamiento satisfactorio del input o aducto, es decir, la comprensión adecuada de la lengua de aprendizaje, imprescindible para lograr la producción comunicativa posterior, o sea, el output, educto. En lo que respecta al trabajo de campo, una muestra de 26 estudiantes matriculados en grado de lenguas modernas con mención en lengua rusa de la Universidad de Granada ha sido analizada. En la encuesta, los estudiantes contestaron a una lista de 26 razones que les motivaron o motivan a estudiar ruso según el orden de la escala de importancia A, B, C, D proporcionada. Además, las razones están agrupadas en 4 categorías:
A. Tendencia a la integración globalista. B. Utilidad económica y profesional. C. Estimulación académica. Y D. Razones de etnicidad, herencia familiar. Los resultados muestran que una variedad de motivaciones puede desempeñar un papel importante en la decisión de un estudiante a aprender lenguas. En esta ocasión, mientras que la decisión de muchos está orientada a la carrera profesional y estimulaciones académicas, otros están interesados por la lengua rusa en sí y quieren conocer mejor la cultura e historia rusas. Para estos últimos, el hecho de aprender ruso forma parte de su identidad de pertenecer a un mundo globalizado, multicultural y multilingüe. En cuanto a los resultados, los hemos corroborado según el análisis de correspondencias con dos ejes que explican el 88.21% de la inercia total. De los 4 ítems escogidos para el nivel A, lo más importante, y el nivel B, importante. Las respuestas del nivel A, más comúnmente escogidas por los participantes, reflejan una clara tendencia hacia aprender ruso como especialidad de la carrera por consideraciones a las oportunidades de trabajo y salidas profesionales futuras. Existe una indiscutible conexión estrecha y lógica entre las 4 elecciones prioritarias con los máximos valores, entre el 80% a superar el 90%. Es decir, la expectativa de lograr un buen trabajo que requiere dominio del idioma de aprendizaje ha motivado y motiva a los estudiantes a estudiar la lengua rusa. Por su parte, los resultados de la respuesta de nivel B nos revelan que, a pesar de que no tengan los valores máximos, a un elevado porcentaje de participantes, entre el 50% a superar ligeramente el 80%, les motiva a aprender rusa como mayor de la carrera, principalmente por iniciativa propia, a explorar una lengua, cultura completamente ajena a la suya propia, el español y la cultura españoles, o del mundo hispano en general. Esto puede interpretarse que los estudiantes aprenden el ruso no porque lo consideran útil para su posterior incorporación al mercado laboral o porque simplemente todavía no han definido planes profesionales o de vida concretos, sino simplemente por interés propio y de sentirse responsables como estudiantes de la carrera que han elegido, y de este modo lograr su autosatisfacción. Más, los resultados revelados también pueden explicarse por la concienciación de la globalización actual y la visión integrista que tienen los estudiantes. Por último, cabe remarcar el hecho de que hay un considerable porcentaje de estudiantes que están motivados con el aprendizaje de ruso por las cualidades del docente que lo imparte. En el referido nivel se trata de la metodología que este o esta emplea. Para concluir, el presente trabajo de investigación, que ahora damos por finalizado, ha demostrado que una variedad de motivaciones juega un importante papel en la decisión de los estudiantes universitarios a aprender ruso como especialidad. Según los resultados obtenidos, mientras que un número contundente de estudiantes afirma que su motivación está influenciada por la utilidad económica y profesional y la estimulación académica que aporta el idioma meta, otros responden querer aprenderlo por propia iniciativa, a conocer mejor la cultura, tradición e historia rusas. Dentro de la categoría de tendencia a la integración globalista, resulta interesante conocer la percepción de los estudiantes de estar convencidos de que, debido a la globalización y los avances tecnológicos, forman parte de un mundo donde se hablan numerosas lenguas. Ellos se identifican no solo con un grupo etnolingüístico específico, sino con hablantes de otras lenguas internacionales, reconociéndose esa identidad de integración en una comunidad globalista. Más, los indicios con altos porcentajes de las variables agrupadas en la categoría razones de etnicidad, herencia familiar, revelan que los factores étnico-familiares y socioculturales ejercen apenas influencia en la decisión de los estudiantes. Esto refuerza, además del peso de la motivación instrumental, salida profesional por ejemplo, el papel decisivo que juega la autonomía de los estudiantes a estudiar ruso por propia iniciativa anteriormente mencionada.
Resultará de gran interés para futuras investigaciones un estudio intercultural comparativo para entender mejor la motivación, en nuestro caso de ruso como lengua extranjera, de estudiantes quienes, pese a que reciben la docencia en español, muchos proceden de trasfondos culturales y lingüísticos muy diferentes. Por último, el estudio también revela un hallazgo interesante que puntualiza la percepción de un significativo número de estudiantes que considera importante la influencia que ejercen las cualidades motivadoras de los docentes en su aprendizaje. Se trata de una temática todavía con escasas investigaciones en el área de enseñanza y aprendizaje de lengua rusa como lengua extranjera en España, pero fundamental, ya que según investigadores y expertos en lenguas extranjeras como Krashen, Alonso, Bilbao, es necesario considerar la motivación como complemento esencial para enriquecer el proceso de aprendizaje de un idioma nuevo, así como reconocer el papel determinante del docente como agente que influye significativamente la motivación de los estudiantes en dicho proceso. Muchas gracias.